Pero por otro lado, el tema de que como personas no podíamos estar ajenas a ello. Y la conclusión, que es ahora la nueva directriz de trabajo en general, de que así como todo lo personal es político y todo lo público es político, la naturaleza no puede estar exenta de ello. Entonces, toda la plática va a ir con temas muy generales de cómo la observación de la naturaleza, desde el punto de vista de salir y caminar y andarla, en conjunto con el de sentarse a estudiar las leyes subyacentes de la naturaleza, me fueron haciendo o apuntalando, en mi caso, un pensamiento político. Entonces, bueno, parece un poco dispar, como que hizo un esfuerzo por condensarlo, y más que nada es eso, va a presentar una serie de ideas que espero que les sirvan para decidir, para apoyar sus decisiones o basar sus decisiones en su experiencia, en términos políticos tanto personales como de escala mayor. Entonces, bueno, pues vamos a eso, ¿no? ¿Paso este lado? Sí, pásate. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Sí, donde yo quiera. Acá, pues donde más. No es que haya mucho para dónde moverse. Bien interesante. Esto lo voy a ir muy rápido porque no quiero tardarme mucho. En general, con toda la presentación. ¿Qué es la naturaleza? ¿Alguien tiene idea de qué es eso? Digo, como que el escultismo tiene un sello particular de relación con la naturaleza, ¿no? ¿Pero qué es eso? Digo, porque yo puedo acampar en el patio de mi casa, puedo hacer una fogata aquí en la mesa, bueno, con todo el humo que me va a caer, pero igual la puedo hacer. Cuando yo estaba en un grupo como ustedes, creíamos de verdad que la naturaleza se limitaba a plantitas y animalitos. Pero te das cuenta que además esas plantas y animalitos necesitan un sustento geológico donde estar. Y cuando ves que ese sustento geológico forma parte de una cosa planetaria, y esa cosa planetaria está determinada por una onda ya de índole astronómico, y cuando te pones a estudiar esa cosa de índole astronómico, ves que el origen de su comportamiento es molecular, es que diablos es la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza en realidad creo que de fondo es el conjunto de comportamientos comunes a todo ello. No podemos definir un objeto natural como un objeto natural. Y eso a mí me lo... como que mucha gente lo tenemos, lo entendemos, lo intuimos, pero no hay una definición tal cual. Y a mí me acuerdo que durante los primeros meses que duró la pandemia, me daba mucha curiosidad, porque por un lado se hablaba de la cuestión molecular, ¿no? Del virus. Por otro lado se hablaba de la cuestión ecológica, de que es que la naturaleza nos está castigando, ¿no? Y no, a mí me daba mucho esa curiosidad. Un tiempo antes, un par de años antes, había conocido a una especie de chamán. No sé si ustedes sepan qué cosa es un granicero. ¿Un qué, perdón? Un granicero. Bueno, un granicero o tiempero es el nombre que ahora le damos a los que hubieran sido o se hubieran calificado como los meteorólogos prehispánicos. Toda esta práctica de los graniceros ha sobrevivido desde la conquista, por una sencilla razón: no eran sacerdotes de gran escala y de gran posición social. Había un granicero en cada pueblo que dictaba cuando se hacían las cosechas, leyendo la meteorología local. Y entonces eran una cosa muy popular, ¿no? Eran campesinos,
con sabiduría. Pues como no eran objetivos políticos ni económicos, los españoles no los pelaron y estos nada más se escondieron y sobrevivieron 15 años. Entonces, bueno, en algún momento, durante los andares por la montaña y cuando comencé ya a trabajar un poquito fuera del deporte, fuera de la ciencia y a meterme a ver qué se hacía también de arte en esto y de antropología y demás, vi con conocer a García. Y me llamó por teléfono un día, porque iban a hacer un ritual, se pudiera decir. Bueno, voy y te voy a preguntar, ¿qué onda? ¿Tú cómo ves esta cosa del virus, no? ¿Qué opina la tradición de algo tan moderno? Y su respuesta fue muy esclarecedora. Él dijo, pues es que no puede tener nada de malo. Si está dentro de la si existe es porque está dentro de los comportamientos naturales. Entonces está permitido. Y algún tipo de equilibrio favorecerá. Hasta ahí se quedó y me pareció muy fuerte. Bueno, por otros lados, en estos comportamientos de los que estamos hablando, hay principios básicos, que son como las verdades últimas, La primera vez que me acerqué a la cosa de cuáles podían ser las verdades últimas de una persona, limitadas a una persona, fue escalando y me di cuenta que la verdad última era: eres un ser vivo y por lo tanto puedes morir. Más allá de eso nada más importa, o todo lo que importe tendrá una importancia menor y viene en una categoría, digamos, subordinada a esta verdad, como seres vivos. Si estás vivo te puedes morir, y si eso pasa, no, ningún otro plan tiene validez o posibilidad. Pero ya en una escala más amplia, los principios básicos de la naturaleza se puede decir que son, primero, el de impermanencia, que es además una de las enseñanzas básicas del budismo y de otras culturas, pero creo que el budismo es de la que más énfasis hace en esto. Lo único permanente en el universo natural, porque además ya de lo que decíamos anteriormente, todo lo que existe de alguna manera respeta las leyes de la naturaleza, que son aquellas leyes que trata de descubrir la ciencia, a su vez, ¿no? Pero bueno, entonces todo lo más permanente, lo único permanente en realidad de este universo es que cambia, que nada es permanente. El siguiente principio es el de causalidad. Todo tiene al menos una causa, y aquí quiero hacer énfasis en al menos. En realidad, ahora está de moda en todos los ámbitos decir, esto es una cosa multifactorial. Y no es ningún descubrimiento, todo es multifactorial, ¿no? Todo el tiempo. Y al ser multifactorial no tiene una causa, sino varias. Y esas a su vez tienen varias causas. Y de ahí se desprende el tercer principio. Por lo tanto, todo es interdependiente. Y les hablaba del budismo con lo de la impermanencia, la interdependencia. Creo que quienes lo han expresado mejor y además le han dado más difusión son los Dakotas. Ellos le llaman el principio de Mitakoye o Yasin, por todas mis relaciones. Y ese principio con los que ellos tratan de dictar todas sus acciones, pensando en todas sus relaciones. El de causalidad, bueno, es también muy ligado a lo que llamamos la segunda ley de la termodinámica, es la imposibilidad de los viajes en el tiempo, está la paradoja de los gemelos, todos esos términos formales que si quieren podemos hablar después. Y otro que creo que ha tenido más importancia en los últimos años es todo es limitado. No hay nada infinito, los recursos en particular son limitados.
vamos a ponerlo así. En las ciencias formales, en la física, pues tiene que ver con el principio de conservación de la materia, de conservación del momento, conservación de la energía, todo eso que ya habrán escuchado en la escuela y que se puede encontrar en cualquier libro por ahí. Y otro más, que forman parte de lo que últimamente se llama las ciencias de la complejidad, que tampoco son nada nuevo, solo que en las últimas décadas, cuando tenemos herramientas para poder abordarlo de esa manera, es que todo lo que funciona, todo para existir en esos tres principios que dijimos antes, tienen que estar en movimiento. Para eso el cambio es casi un sinónimo de movimiento. Y para eso tiene que haber un desequilibrio. Pensando otra vez o aludiendo otra vez en términos formales a la primera ley de Newton, ¿no? Que a ver, por acá se las puse, si no la tienen muy presente. Bueno, si no la tienen muy presente, ahí dice eso. Cuando algo está quieto, va a seguir quieto hasta que algo lo afecte. Y si algo se está moviendo, va a seguirse moviendo hasta que algo lo afecte. Y hay muchos memes al respecto, búsquenlos. Bueno, decimos que tiene que haber desigualdades para que haya un flujo entre esas dos, para que haya movimientos, pero también sabemos que mientras más grandes son las desigualdades, cuando se rompen esos estados de equilibrio, el madrazo es más fuerte. Como ustedes van, mi imagen personal, mi imaginación que me lleva a eso es que cuando yo me subo en un árbol, cada vez que voy más alto las ramas son más delgaditas y el madrazo, si me caigo, va a ser más duro. Y bueno, como no encontré una imagen de alguien en un árbol y donde se viera el detalle de las ramitas, bueno, les puse un Jenga que creo que más o menos lo ilustra, ¿no? No me acuerdo qué les puse acá. Pero déjenme ver y si vale la pena lo dejamos y si no, corremos. Sí, bueno, eso lo vamos a dejar para después. No avanza. Bueno, el caso es que, bueno, la otra forma que caracteriza estos comportamientos naturales es la autoorganización. Dentro de estos, sí, todo se mueve, todo cambia, pero tampoco lo hace tan a lo pendejo. Hay formas de hacerlo, que es estructurándose. Cada vez que algo se va estructurando, esos son procesos tardados, pero siempre organizados, autoorganizados, porque no hay alguien que lo dicte. Suceden de manera espontánea y luego viene el derrumbe, ¿no? Como lo que decíamos de Jenga. Ejemplos de eso, la formación de cristales, la formación de huesos, la estructuración de las células. Aquí puse un ejemplo también de un tornado, un huracán, un ciclón, ¿no? Ahora bien, en algún momento la naturaleza tuvo las suficientes coincidencias y demás para gestar organismos vivos y en algún momento apareció esta cosa que llamemos especie nuestra, ¿no? De cómo fue que nosotros logramos pensar, hay un montón de teorías de muchos tipos. A mí la más divertida que me parece, no digo que la defienda porque me parece cierta o no, es la más divertida, es la del mono drogado. Pues sí, buscando cosas que comer, alguien ingiere o consume de alguna manera, se frota, lo que sea, con algo que hace conexiones fuera de lo normal en su sistema nervioso y comienza a gestar ideas totalmente distintas. Y a partir de ahí comienza además a tratar de comunicarse de otra manera, a tratar de comunicarse es más complejas. Le llaman los antropólogos la revolución cognitiva. Y se da cuenta de que bueno, la impermanencia es casi como un principio de incertidumbre, ¿no? Y se dan cuenta de que, otra vez volviendo al budismo, de que esa incertidumbre pues te produce incomodidad, te produce miedo, te produce sufrimiento que quieres evitar, ¿no?
Y entonces dicen, bueno, como además también ya tengo unas manos que me permiten hacer unas herramientitas, trato de ver qué hago con eso, ¿no? Y comienzan lo que llamamos las culturas. En ese sentido, a mí me choca muy fuerte, porque pareciera entonces que toda la cultura está contrapuesta a esos principios naturales. Se trata de abolir un poquito esa incertidumbre, ¿no? Buscamos seguridad casi como un principio de vida, etc. Incluso dentro de esas ideas raras vino... Ahorita van a ver qué. Pero bueno, las ideas se transmiten. Cuando surge la cultura también hay unidades de cultura, ¿no? Así como decimos, la unidad mínima de agua vendible es 1 litro. Como decimos, la unidad mínima de cabellera es un solo pelito. La unidad mínima de contenido cultural en las cuestiones teóricas se llama un meme, que no son nada más los cuadritos, ¿no? Es, por ejemplo, el meme, la idea de nacemos para ser ricos, ¿no? La idea esta del echaleganismo, ¿no? No sé si les suene, la idea de tienes que ser guapo y popular y famoso. Son memes que se transmiten de una manera, por supuesto, natural. En cuanto se gestan y existen, se tienen que tener comportamientos naturales. El más parecido que se encuentra es el de los virus. Entonces, bueno, el meme se transmite como el virus, no le importa más que reproducirse a sí mismo. Pero ya metidos con el rollo de tratar de negar o tratar de alguna manera paliar o defenderse o aminorar los efectos de las leyes naturales sobre mí mismo, entonces las culturas toman distintos rumbos. Hubo culturas civilizatorias que hicieron grandes monumentos, que invadieron a otros, que trataron de juntar cada vez más tierras y acumular metales y todo esto. Y hubo otras que dijeron, bueno, pues sí, así pasa, mantengamos nuestras buenas relaciones y nuestra buena calidad de vida mientras vivamos, porque igual todos nos vamos a morir, y dijeron que vamos a seguir siendo nómadas, por ejemplo, ¿no? Y aquí viene... ese sí se os voy a poner porque es una película que se llama El Planeta Libre. Es una película francesa como de los 70s, 80s quizá. Entiendo que estuvo prohibida muchos años. Y este personaje es un planeta en el que van a viajar a la Tierra para ver cómo va la Tierra, cómo va evolucionando los humanos. Y da una explicación sobre esto. ¿No tiene sonido esto? No le conectamos sonido, ¿verdad? No, claro, no. Bueno, entonces os platico. Este personaje dice que la Tierra, como es un planeta tan grande, surgieron varias especies de humanos en distintos lados, ¿no? Y los que tuvieron las ideas más degeneradas se sintieron más importantes que otros. Y decían que ese es el problema de los humanos en la Tierra, que todos se sienten más importantes que alguien más. Dice, los blancos se sienten más importantes que los negros, los hombres más importantes que las mujeres se sienten más importantes que los niños, y los ricos más importantes que los pobres, y da muchos ejemplos, ¿no? Y como todos defienden su importancia personal, pues todos se pelean con todos, y bueno, ya empieza a hablar de que en algún momento hubo imperios y que demás, ¿no? Todavía los hay. De hecho, forma de defender todas esas cosas y de que han tenido los memes de propagarse es: yo te convenzo a ti, no importa si te tengo que convencer a golpes o con argumentos o chantajeándote a través de una transacción comercial o lo que sea. Entonces, hasta recientemente las guerras comienzan a ser informáticas, más que informáticas, informativas.
comienzan por fin a los memes a pelearse entre ellos mismos, no utilizando a este organismo humano como herramienta, como un arma para la propagación del meme mismo. Bueno, ya les expliqué que decía el video, lástima. Puse un montón de videitos. Bueno, el principio de causalidad. El principio de causalidad es bien importante porque te exige, de alguna manera, para poder pensar y tomar una decisión de armar un sistema de ideas propio, la observación y esta acción de conjeturar, de pensar. Y siempre implica la responsabilidad de, si yo me equivoco, igual ya hice las cosas, ¿no? Entonces es muy fácil, para negar ese principio, decir, no le pienses, mano, no leas todos esos libros. Hay un meme también que dice así, no leas todos esos libros, con este solito, ahí está todo. Y ese solito se llama Biblia, ¿no? O se llama tal, y te lo escribió el señor que vivió en tal año que quería, o a lo mejor ni siquiera existió, ¿no? Nada más un comité que se puso el nombre y te lo inventan para que te lo creas, ¿no? En ese sentido, yo no sé ahora de qué les hablen, ¿no? Digo, cuando yo estaba en un grupo de scouts, la religión era un principio importante. Y yo lo sentía de verdad, creo que lo puedo confesar ahora, era un precio a pagar por mí para salir de la naturaleza. Pero no más que eso. Y sí, la fe religiosa es, digamos, el máximo ejemplo. Pero hay fe por todos lados. La gente lo busca justo por el ánimo de no pensarle. Cuando preguntan de este tema del cambio climático, la gente dice, ay, pues a los científicos se les ocurrirá, ¿no? Nos conoces uno solo y no sabes ni dónde están, ni qué hacen, pero a ellos se les ocurrirá, ¿no? O a las empresas, o al gobierno, ¿no? Que puede ser así una masa amorfa en algún lugar de no sé dónde, ¿no? La gente tiende a crear fe, entonces es muy importante darnos cuenta de que al crearla podemos estar negando ese principio natural. Igual, cuando no tienes muchas posibilidades de decisión, pues un placebito puede no caer mal, pero tampoco abusen de ese. El consumo de ese producto puede ser nocivo para la salud. Aquí hablaba de los memes, y no se puede ver, entonces les voy a pasar el dato. Es una escena de la película Noé de Darren Aronofsky. Debe ser de hace como unos 10 años la película. No me acuerdo qué era. Sí, ese sí me acuerdo que era. Porque además, dentro de todo esto, los memes pueden disfrazarte la realidad. O sea, una idea puede disfrazarte la realidad. Por ejemplo, creo que es un muy buen ejemplo, de la fe, ¿no? Poniendo las cosas bonitas, cuando en realidad te está llevando por un lado que no lo es tanto. Esa era una lectura, creo que un tanto dramatizada, de un cuento, del libro de Loco, Jalil Gibran. Es un cuentito muy corto, lo publicó en el 81, y más o menos dice que un día andaban paseando la belleza y la fealdad a la orilla del mar, decidieron meterse a nadar, la fealdad salió primero, le robó las ropas a la belleza como era muy tímida, pues no quería andar desnuda, pues se vistió de fealdad, y desde entonces la gente las confunde. Solo los muy observadores o los que ya conocen directamente la fealdad o la belleza saben distinguirlas. Creo que eso también es muy, digamos, ilustrativo de hay que analizarlo un poquito. Dentro de la naturaleza hay también estos principios de optimización, les decía, el principio de conservación de la materia, de la energía, del momento
angular, de la mínima acción, y ese es el que a mí creo que se me hace más ilustrativo de todo. Cuando comencé hubo momentos, creo que siempre debe haber un momento, no mucha gente llega a ese punto, pero cuando uno comienza a caminar por la naturaleza, comienzas pues por donde puedes, a otro es más fácil, ¿no? Y comienzas a ir a hacer caminitos conocidos, ahora hay un montón de mapas y demás, ¿no? Pero personalmente creo que el momento en el que más formación me dio fue cuando comencé a salir solo. Y cuando comencé a decir quiero llegar de este punto a este punto, no me importa si hay un camino o no, yo lo voy a encontrar. Y bien interesante porque después te das cuenta de que esos caminos que sigues son los caminos de mínimo peligro o de mínima esfuerzo. Y son muy comparables al tipo de caminitos que siguen las hormiguitas cuando hacen sus rutas para proveer el hormiguero. Y es que es eso. El hecho de que las gotas de agua sean esféricas y no cubos, por ejemplo, o tetraedros o lo que sea, tiene que ver porque están optimizando el volumen contenido en la mínima superficie. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, creo que es un principio que podemos utilizar. De hecho, hay muchos ejemplos de eso. Se pueden pensar, digamos, en la vida más cotidiana como principios de ahorro, pero de un ahorro meditado, no es córrele a la fast fashion, ¿no? Porque el recurso que tratas de optimizar es el recurso, es la cosa natural, no es el recurso económico, ¿no? Entonces, incluso tampoco la fast fashion optimizaría mucho el recurso económico. La verdad es que puedes comprarte una chamarra que puedes usar a 100 años y a lo mejor la heredas y la compartes y la intercambias y demás. La cosa es no producir residuos, ¿no? Desde el principio es de donde viene eso, con todas sus variantes y todas sus posibilidades, pero siempre es hacerlo en serio. No compres tu botellita de agua, trae una que voy a usar siempre y llénala cuantas veces sea necesario, ¿no? Por poner el ejemplo más simple, ahora hay hasta unas certificaciones, porque ahora todos con certificaciones y papelitos, que es el no dejen rastro. La verdad que aprendí muchísimo del no dejen rastro cuando estaba en la tropa. Incluso hasta hacemos ejercicios de no dejar ni siquiera huellas cuando caminábamos. Bueno, pero si sigo platicando por ahí, me voy a ir a lo anecdótico, y no se trata de eso. Les hablaba de unos memes y de otros, pero no les he dicho cuál me parece el más peligroso en ese sentido. En ese sentido, creo que el más peligroso es el del progreso, el fantasma del progreso. Porque además no quiere decir nada. Es casi una forma de englobar el estatus, la acumulación de capital y cosas parecidas. Pero siempre tienen una correspondencia en este tema de intercambio de ropas entre belleza y verdad. El progreso se ve muy bonito por fuera, pero cuando te metes a ver cuáles son sus explicaciones, siempre es bastante duro y sobre todo para los que menos tienen la capacidad de decir, sigamos otro camino. Bueno, después de todo eso, que ya empecé a meter un poquito de las cosas de pensamiento político. ¿Qué es eso lo que llamamos política? Las palabras que nos vienen a la mente son gobierno, conciliación de intereses, estas, ¿no? Lucha por el poder, ¿no? Por ejemplo, hubo un candidato copetón que le hicieron una entrevista y todo el mundo se burló porque no sabía decir los libros, cuando lo más grave no eran los 3 libros, era que él definía que para él la política era el poder por el poder mismo. Y eso lo dejamos pasar. Pero al final es toma de decisiones en espacios de interés e intereses públicos.
lo que también coloquialmente se suele decir, la búsqueda del bien común. Y ahí viene una cosa muy controversial cuando uno lo piensa para consigo mismo. Porque muchas veces ese bien común, pues tampoco es el que personalmente me favorece más. Pero de una manera comprometida, si tienes claro que aunque a ti no te favorezca es el bien común, haz. Bueno, eso para definirlo, pero entonces, ¿a qué nos lleva todo esto, no? ¿Qué podemos aprender de la naturaleza para ese tipo de decisiones para el bien común? Las ideas que me vinieron a la mente fueron: la primera, lo de Mitakuyo Yasu, empatía. Segundo, lo de la primera ley de Newton, dejar que las cosas sucedan sin estar ingiriendo necesariamente sobre ellas. Esa es, me parece, la diferencia entre un bosque y un parque, un jardín. El bosque crece porque lo han dejado crecer y crece como mejor le conviene, tomando su propia decisión autoorganizada, porque no es una persona el bosque, es el conjunto de muchísimas personas no humanas. Hay animalitos, hay árboles, hay hierbitas, hay musgos, hay líquenes, hay bichitos, hay infinidad, ¿no? Incluso los que son pasajeros, que están un ratito y se van, como todas las aves. Pero para dejar que un bosque se haga bosque, hay que respetarlo. Y el respeto es: te dejo que seas como tú eres. No te estoy convenciendo. Los cuidados, pues justamente cuidar un bosque, ya que lo agarré como ejemplo, no sé por qué vino ese. Cuidar un bosque es cuidar que no haya factores que intenten no respetar como es procurar el respeto. Esos son los cuidados. Los autocuidados ya los podemos definir más, con más precisión, porque cada quien se conoce a sí mismo, ¿no? Pero mientras yo no conozca al otro ente, el cuidado se limita a procurar su respeto. La regulación de las igualdades, puesto que decíamos del Jenga, que mientras más grande sea el potencial, más grande es el golpe. Y ahí me lleva a otro lugar común dentro de las luchas ambientalistas. La frase esta que me viene a la mente es la de: ambientalismo sin lucha de clases es jardinería. No implica respeto. Y cuando hablo de lucha de clases, sí estoy hablando de la lucha de clases marxista tal cual. Sabemos que la mayor parte de las afectaciones al sistema silvestre que teníamos en este planeta ha sido a partir de lo que ya solemos llamar antropoceno, que yo diría que es más el capitaloceno. Entonces sí, pasa por el tema del capital y sí es lucha de clases. Hace poco, quizás un año ya, hace unos meses, escribí un artículo que hablaba sobre eso. Uno de mis últimos estudios formales, de mis últimos trabajos científicos, fue la medición de contaminantes en el hielo. Y la onda era, sí, ya tenemos en el hielo un montón de contaminantes que vienen en el aire, pero ¿de dónde salieron, no? Entonces comenzamos a hacer mapas de dispersión de partículas, y en el pico de Orizaba, por ejemplo, es muy probable que esas contaminantes vengan de toda la zona de Coatzacoalcos con todas las petroleras, y de la zona de las llanuras costeras con toda la quema de caña para producir azúcar. Entonces me puse a ver, porque uno se esfuerza, ¿no? Creo que como todos, vamos caminando, no usamos plásticos, tratamos de usar la misma playera mucho tiempo, hasta para no producir basura, etcétera. Pero no, realmente la mayor
cantidad de contaminación la producen los grandes industriales para actividades que ni siquiera son productivas, son cosas de estilo de vida. Entonces sí pasa necesariamente por lucha de clases. Entonces eso, ¿no? Pues no, por mucho que nosotros nos bañemos en menos de 3 minutos, ¿por qué no le dicen que apague a Amazon su servidor durante 3 minutos, ¿no? Está siendo refrigerado y está contaminando agua y está usando energía para eso, y ellos no lo pagan. Y bueno, la otra parte de la autoorganización y que me lleva a la autogestión. Creo que ya con esas palabras no hay mucho más que decir. Entendemos qué cosa es la autogestión. De hecho, cuando uno pone autoorganización o autogestión en un buscador, más que las manifestaciones científicas de ello, nos lleva a manifestaciones sociales de ello. Y creo que en ese sentido, pues si bien los chavos siempre se han organizado en lo que le llamaba el fundador del bigotito, asociación natural, pues sí, los chavos lo hacen, ¿no? Hay grupos y pandillas y demás de todo tipo, pero cuando te reúnes con además la onda de pedir asesoría, que es otro de los grandes valores del escultismo, y lo celebro, de hecho me gusta que sea, es por eso que estoy aquí ahora, ¿no? Antes no lo hacíamos, antes los scouts tenían lo que yo llamo el complejo de Clark Kent. Clark Kent nunca vuela ni rescata a nadie, ¿no? Hasta que ya se disfrazó, ya es Superman, ¿no? Y los scouts eran así, como que creían que tenían el monopolio de la aventura y que les venían cuando se ponían en su uniforme. Pero ahora ya no es así, qué bueno. Es importante autoorganizarse, es importante extender las autoorganizaciones, hacerlas interaccionar y asesorarse. Y me parece muy bueno que lo estén haciendo. Y bueno, pues hasta acá la plática. Creo que sí fue muy rápido, sobre todo porque no había los videitos, pero pues eso. Si quieren cuestionamientos, comentarios, lo que sea, tenemos todavía un ratito. Bueno, pues vamos a... Evidentemente, pues estuve viendo desde el YouTube, digo, desde Facebook. ¿Se corta? No se corta. Aquí seguimos. Sí. Pues yo creo que para muchos de ustedes algunas de las cuestiones que hablo pues son bastante complejas o les ha de haber costado trabajo. Yo creo que la centralidad de esto es una reflexión sobre el hecho del contacto con la naturaleza y que no se sientan tan, me hago más para acá, y que no se sientan, bueno, pues a lo mejor un poco alejados de los textos, bueno, de la información que dio, sobre todo por los términos. Así sí. Que quisiera, bueno, yo estoy hablando de esto y ni siquiera está aprendiendo. Es que voy a justificarme con eso. Les decía que es información que he ido juntando durante muchos años, ¿no? Pero también durante muchos años, pues uno se hace viejo y va acumulando términos y pues después dice ahora cómo lo reestructuro. Me costó trabajo, pero creo que la onda es, fíjense cómo suceda. Hay una cosa que yo inventé. Bueno, no inventé, la verdad. Nadie inventa nada, pero yo le puse nombre. Hay un dicho que dicen los montañistas mucho en cotorreo, dicen, el montañista no echa la hueva, se aclimata. Pero lo chido de esas aclimatadas, que yo llamo lagartijeos porque me gusta más hacerlos donde hay solecito y tirarme como lagartija, es que observas y observas toda esta cosa térmica y para dónde va el viento y por qué lo hace y en qué momento puede llover, y eso te da un feeling particular que cuando lees lo vas conectando con otras cosas y cuando vas viviendo lo vas conectando con otras cosas, y creo que eso es lo que el escultismo no debería perder. Salgan a la naturaleza. Acampar en el bosque no es lo mismo que acampar en el balneario. Eso creo que lo dije desde que los otros grupos comenzaban a acampar en Metepec, ¿te acuerdas?
y estuve chingando con eso toda la vida. Bueno, nosotros acampamos en el balneario la última vez. Bueno, no nos regañes. A veces se vale, a veces se vale. Por ejemplo, yo ahora ya pasaron 30 años. Yo voy, hago lo que sea. Pero la verdad me he dado cuenta de que acampo cuando es estrictamente necesario. Si puedo llegar al cerro y subir y bajar en el mismo día, lo hago. Claro. Porque también hay que intervenirlo lo menos posible. Sí, antes yo salía cada rato, pero ahora ya veo, sobre todo ahora que hay tanta gente que también ya no inspira, hay que intervenirlo lo menos posible. Por eso es que me puse a hacer, creo que este es el primer paso, y les agradezco que me hayan dado chance de presentarse a ustedes, de que todas esas cosas que aprendemos durante muchos años, pues vamos a hacer un cursito, una manera de que la gente lo aprenda menos tardado, para que intervengan en los bosques menos. Y los respetemos más, porque de eso se trata. Sí, sobre todo que ahorita con el turismo medioambiental, pues es una destrucción a la naturaleza brutal. Se ve a la naturaleza como objeto. O sea, yo voy a la naturaleza a satisfacerme de ella, y no hay un respeto de nada, ni de los ambientes, ni de los animales, de nada, ¿no? Es un extractivismo tal como el petrolero o el de poner un oso. Y bueno, nuestra posición en los scouts, o nuestra finalidad, es que a lo mejor ustedes ahorita lo ven un poco lejano, y a lo mejor ahí, por ejemplo, el compañero ya está bostezando, ¿no? Pero que de esto se pueda llevar algo, y que sea la observación. A ver, ¿qué te gustaría que se llevaran? Algo que así, si fuera una frase de todo esto. ¿Cuál sería la frase? Creo que la frase sería que la naturaleza es la que está por sobre. Ok. Y eso yo creo que en algún momento, saber que nosotros somos parte de la naturaleza, si destruimos la naturaleza, tarde o temprano viviremos las consecuencias. Y es que sí, incluso salvaje. Eso es un insulto que la gente ve como insulto, pero no es un insulto. Es animal. Pues sí, no me ves, tengo pelo, soy mamífero. Sí. O sea, todo eso son parte de ese meme civilizatorio y del progreso, que pues no. Por ejemplo, Ruso. Bueno, gracias por el detalle, pero estamos hablando de eso, compañero. Estamos hablando de eso, compañero, pero bueno, también yo no saqué mi botella. Rousseau, por ejemplo, hablaba sobre la cuestión del orden, y que para él el orden era la naturaleza y no lo que hacía el ser humano, Sí, ¿no? claro, las leyes son las leyes de la naturaleza. No los papeles, bueno. No, claro. Bueno, pues a ver, vamos a preguntarles para ver si es cierto que pusieron atención. Entonces vamos a empezar por el que más esté triste. Mira, nada más como sonrieron en medio. Eso haces para tomar fotos. Eso lo hago para tomar fotos. Pues, grupales. ¿alguien tiene, ya fuera de broma, alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera comentar? La verdad es que, o duda, quisiéramos escucharles. ¿O no entendieron nada? Nada. Ellos estaban riendo. ¿En serio? ¿Allá atrás? ¿Algo que te hayas llevado? Porque si no, imagínense nomás. Y a mí me dio que, porque dije, ok, estás escribiendo esto porque lo propusiste porque cumples 30 años después. Cuando tenías 14 años, estabas en la tropa y querías acercarte a las montañas, ¿qué querías saber? Y yo lo que quería saber era qué nudos realmente me servían, por dónde, cómo medir qué ruta inventarme y por dónde no meterme. Creo que ese tipo de cosas eran más más prácticas. Y ahí cuando dije, creo que ya metiste la pata. Pero entonces si quieren, y por eso te decía, si quieren después, como que sin la presión de la cámara, ya cotorreamos. Y ya platicas un poco y ya de platicamos de la cuestión. A ver, ¿cómo se llamaba el libro? 1001 nudos y amarras para toda ocasión.
O sea, ni de yo lo sé. No sé cuál libro es ese. Pero... Había un libro. Bueno, pues si no hay nada, vamos a regresar esto para que salgamos ahí. Espero que estemos bien enfocados. Pues te agradecemos mucho. Te hacemos llegar tu reconocimiento para no gastar papel. Y ya pues ese lo guardarás para que en algún momento pues logres Lo suba a la plataforma de tu CBU. De tu CBU. Bueno, pues le damos un fuerte aplauso, agradecemos su presencia y esperamos que sea su inspiración también para que algunos de ellos pues estudien lo que gusten y se adentren a lo más profundo. Pues gracias y hasta luego. Que sea humano o natural, lo demás es ficticio. Sí, ahora finalizar.